Hemos invitado esta noche a los periodistas al director del Instituto Federal de Defensoría Pública, Netzaí Sandoval, a quien le damos la bienvenida esta tarde. Netzaí, bienvenido, muy buenas tardes, bienvenido a los periodistas. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro, mucho gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Al contrario, Netzaí. Yo le preguntaría, Netzaí, para empezar, que nos explique la importancia de este proyecto que está ahora mismo en la Corte, su importancia para la vida de los mexicanos, porque de esa es su extensión. Claro, Alejandro, creo que lo decía bien Álvaro, el tema planteado a la Corte es de enorme relevancia. Tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa y con la duración de los juicios en nuestro país. Lamentablemente es tradicional en nuestro país que los juicios duren 5, 10 años, que venga una reposición de procedimiento y que se tenga que reiniciar todo. Esto implica que muchas veces la gente está esperando en la cárcel su sentencia de primera instancia. Esto es una situación tremenda, una situación que se puede considerar incluso violatoria de derechos humanos, así lo han dicho algunos organismos internacionales. Incluso la Corte Interamericana ha considerado que, pues, no el esquema que tenemos en nuestro país, pero es muy clara que la idea de que la gente no puede estar en prisión preventiva por el delito del que se les acusa. Es decir, la prisión preventiva oficiosa no sería compatible con los tratados de derechos humanos. Pero, bueno, pues tenemos que ir racionalizando este sistema, tenemos que ir corrigiendo este sistema de justicia penal en el que vivimos. Y justamente la Defensoría Pública Federal, que me toca encabezar a mí, está planteando un caso, creo que que puede ser paradigmático, que puede significar un cambio radical en la comprensión de la prisión preventiva de nuestro país, porque precisamente le estamos señalando al sistema de justicia, y en este caso la Corte dirá la última palabra, que cuando una persona ya estuvo en prisión preventiva más allá del plazo constitucional, porque hay que recordar que la Constitución dice que la prisión preventiva debería durar 2 años. Entonces, lamentablemente esto no se cumple y se usan muchos pretextos para explicar por qué no se cumple, pero el punto es que tendríamos que hacer valer la letra de la Constitución. Entonces, una vez que se ha superado ese plazo, nosotros le hemos planteado en muchos asuntos a los jueces que valoren poner a las personas en libertad con otra medida cautelar. No quiere decir necesariamente que se vayan a su casa libres como si nada hubiera ocurrido, no. Hay otras medidas, se les puede colocar un brazalete, se les puede hacer ir a firmar cada número de días al tribunal, se pueden establecer diferentes mecanismos para garantizar que la persona se presentará al proceso o que no se evadirá de la acción de la justicia o que no va a ser un riesgo para los testigos o las víctimas. Y todo eso lo deben valorar los jueces. Obviamente, si nosotros o cualquier defensor, cualquier abogado privado o público pidiera la libertad de una persona peligrosa, el juez está en total libertad de no otorgar ese beneficio. Pero si la persona no es peligrosa, si el delito no fue violento, si la persona no ha amenazado nunca a las víctimas, entonces podría valorar ponerlo en libertad y tal vez señalándole alguna otra medida. Insisto, las que he mencionado, pero también prisión domiciliaria, en fin, existen muchos mecanismos para garantizar que una persona se va a presentar a su juicio. Entonces, después de los 2 años, ¿qué hacemos? Los mantenemos en la cárcel con un cargo al erario, con una irracionalidad y una violación de derechos humanos, o les podemos cambiar la medida cautelar. Y aquí es la gran discusión porque los jueces de nuestro país han sido un poco letristas y han asumido que no se puede cambiar la medida cautelar, que es imposible, porque el artículo 19 constitucional dice que la prisión preventiva oficiosa se tiene que dictar en ciertos delitos. Este caso que nos ocupa, que está llegando a la Corte, es, por cierto, se acusa a la persona de un secuestro exprés. Y claro, cuando alguien dice, bueno, ¿cómo vas a liberar a un secuestrador? Es que justo tenemos que reflexionar primero que nadie ha dicho que sea un secuestrador, porque es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Número 2, una cosa es que te acusan de ser secuestrador y otra cosa es que realmente haya elementos de prueba.
Si ustedes me permiten, me gustaría compartirles un poco el caso real del que estamos hablando. Sí, por favor. Claro, sí. Si les parece bien. Sí, pues miren, les comento rápidamente que este caso es de una persona que se llama... Adelante, Netzaí. No, adelante, Alejandro, te escucho. Netzaí, perdóname, siempre te cambio el nombre, por favor, adelante. Sí, es difícil mi nombre. No, bueno, les decía, el caso es una persona, le hemos denominado Valente, no es su nombre real, pero para proteger su identidad. El caso es una persona, un hombre maduro, de más de 50 años, tiene 2 hijos, se dedicaba a la hojalatería y lo acusan de secuestro exprés. Todo indica, los hechos como son narrados por la fiscalía, indica que en realidad era un robo a un automóvil, a un vehículo. El problema es que ese vehículo era un vehículo repartidor y el caso se agrava porque es un vehículo federal, es un vehículo de liconza. Y se suben unas personas, encañonan, amenazan al conductor y tratan de robarle, de despojarle de los bienes que traía repartiendo. Cuando detienen, cuando denuncian y detienen a unas personas supuestamente como responsables, de entrada lo primero que hay que decir es Valente siempre ha negado su participación en esos hechos. Él afirma que es totalmente inocente, que no tiene nada que ver. Pero algo interesante de este caso es que cómo utiliza la fiscalía este poder punitivo del Estado. Es decir, tú pudiste haber acusado a esa persona de robo. ¿Por qué? Pues porque lo que hicieron fue subirse a tratar de robar, de despojar de los bienes que estaban en ese vehículo. Y ese delito amerita de 6 a 10 años, depende del monto de lo robado, en fin, pero estamos hablando de una pena muy baja. Pero la fiscalía decidió señalar a Valente de secuestro exprés. ¿Por qué? Pues porque supuestamente privaron de libertad al conductor. Entonces, eso amerita una pena altísima, ¿no? Esto es una cosa, yo diría, absolutamente irracional. La pena de este delito va de 40 a 80 años. Entonces, imagínense ustedes la diferencia entre ser acusado de robo o ser acusado de secuestro exprés. Entonces, la fiscalía te acusa de secuestro exprés, además la Fiscalía Federal, porque, insisto, el vehículo es federal. Y cuando nos encontramos en esa situación, pues lo que hay que, digamos, sopesar es si esta persona es peligrosa, ¿no? Lo que nosotros le hemos demostrado al juez es que al final, después de un proceso largo, lo va a terminar poniendo en libertad, porque no hay ningún elemento de prueba contra Valente. Y en el peor de los casos, él estaba cometiendo un robo, no estaba tratando de secuestrar a nadie, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de la inocencia de esta persona, pero insisto, lo que aquí estamos analizando es, ¿estas personas deberían estar 10, 15 años en espera de su proceso o podríamos ponerlos en libertad mientras concluye su juicio? Los jueces han dicho no, como lo acusaron de secuestro y la Constitución dice que ese delito amerita prisión preventiva oficiosa, yo no puedo cambiar la medida cautelar porque me la ordena la Constitución. Y aquí hay un tema jurídico interesantísimo. Lo que nosotros le hemos argumentado a los jueces es, si la Constitución te ordena dictar la medida cautelar, es decir, ordenar la prisión preventiva oficiosa, pero durante el proceso tú lo puedes cambiar, porque todas las medidas cautelares las pueden revisar los propios jueces. Ahora, estamos hablando... Adelante, Álvaro. Estamos hablando con Netzaí Sandoval. Él es responsable del Instituto Federal de Defensoría Pública. ¿Qué es este organismo? Y es muy importante que usted, si no lo conoce, lo sepa. Pues es una institución del Poder Judicial que garantiza el derecho a la defensa que tiene cualquier acusado en materia penal y que tenga también el derecho a la justicia. Es una institución que depende del Consejo de la Judicatura Federal y que cotidianamente, Netzaí, pues conoce de este tipo de casos como el que nos está exponiendo el día de hoy, que conduce, y qué bueno que así sea, a algo que pueda pues esclarecerse
en beneficio de la impartición de justicia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay muchos casos, se ha aumentado el catálogo de delitos que con prisión preventiva oficiosa. Eso, el riesgo es que se llenen las cárceles de gente que cometió o presuntamente cometió un delito como el que tú nos señalas y que lamentablemente, en vez de generarse unas condiciones de readaptación, pues se llenen la cárcel de gente inocente, como sigue habiendo hasta la fecha. Tienes toda la razón, Álvaro. Es importantísimo partir, bueno, explicarle a la gente que la Defensoría Pública es pues un despacho de abogados, solamente que es gratuito. Es para servir a la sociedad, para que todo el mundo se acerque a esta institución. Por cierto, no solamente atendemos, o sea, tienes razón, en materia penal es parte fundamental de nuestro trabajo, pero también atendemos otras materias. De hecho, hace unas semanas ustedes narraban un caso en el que tuvo intervención o que llevamos nosotros desde la Defensoría Pública Federal relativo a una periodista, Paula Mónaco. Y se trata de un caso en contra de un banco, cómo le habían hecho cargos indebidos y se negaban digamos, a corregir ese error que había cometido el banco. Y logramos demandar y ganar ese caso pues, a una institución transnacional. Por cierto que pronto se irá de nuestro país esa institución, pero bueno, sentamos un precedente también histórico en un asunto que sería de carácter mercantil. Y bueno, como esos, nosotros llevamos muchísimos asuntos. La Defensoría está ahí para servir a la sociedad. Creo que en muchas materias podemos dar servicio civil, mercantil, administrativo, asuntos laborales también podemos llevar. En fin, la Defensoría es una institución pues con un mandato muy noble, muy importante que otorga nuestra Constitución. Y que ha sido muy apoyada ahora en este periodo durante la administración del ministro Saldívar. Pero tienes razón, lo que está ahorita sobre la mesa es un proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara de Carrancá, donde él está asumiendo o digamos dándole la razón a la Defensoría Pública y diciendo que la prisión preventiva, aun cuando haya sido oficiosa, se puede revisar una vez que se cumple el periodo de 2 años que mandata la Constitución. Y por lo tanto que los jueces están en plena libertad de poner en libertad a esas personas, claro, siempre que se cumplan las condiciones razonables. Nadie está pidiendo que se ponga en libertad a una persona que amenazó a las víctimas, una persona que amenazó con matar a los testigos. No, no, no. Se trata de casos de personas donde hay posibilidades de que sean declaradas inocentes y que no deberían estar esperando en la cárcel 5, 10 o 15 años, ¿no? Hay un caso que es paradigmático, Netzaí, o que podemos utilizar como ejemplo de esto, que nos puede permitir explicarlo. Es el caso de Brenda Quevedo Cruz. Es un caso que este año cumple ella 15 años ya en prisión sin una sentencia por un crimen que cada día que pasa, según lo que se va ventilando, pareciera que no lo cometió. Así es, y lleva Alejandro. 15 años detenida. Así es, tienes toda la razón. Y no solo eso, sino además siendo víctima de detención arbitraria, de tortura para forzar una autoinculpación, y ella nunca cedió a esa tortura, ella nunca aceptó haber participado en esos hechos. Brenda Quevedo además es una mujer estudiosa, estudió en una escuela privada, digo, no porque lo contrario signifique ser culpable de un delito, pero es muy claro que ella no entra en este estereotipo que se nos ha querido vender de una persona peligrosa, ¿no? Al contrario, es una joven estudiosa con, digamos, incluso estudios en el extranjero, en fin, y víctima de una situación terrible de secuestro, pues sí, una especie de secuestro dentro de las propias instalaciones del Estado mexicano, es decir, dentro de una cárcel la llevan a zonas fuera del control de esa prisión en Islas Marías y pues es víctima de tortura sexual. Entonces ella, pues bueno, yo no quisiera, digamos,
revelar parte del expediente mediáticamente, pero sí puedo compartirles, porque lo señalabas tú y además porque lo han señalado otras partes del proceso, que hay muchos indicios de que la acusación que le han formulado a ella no se sostiene. A ella se le acusaba, por ejemplo, de haber tenido en su computadora unas fotografías de la víctima de ese secuestro y, por cierto, con un peritaje. Fíjense la importancia de una buena defensoría y la importancia de que el ministro Saldívar haya fortalecido la defensoría. Durante años se dijo, bueno, aquí hay un peritaje que demuestra que ella tenía fotografías en su computadora. Pues ahora les informo que la Defensoría hoy sí tiene peritos y pudo demostrarle a los jueces que esas fotografías que estaban en un supuesto peritaje se habían extraído, y digo entre comillas porque es absolutamente falso. El peritaje había dicho que habían extraído fotografías de la laptop con un programa informático de edición de fotografías. Es decir, es un programa informático que no tiene capacidad de extraer información de una memoria o de un disco duro. Por lo tanto, es absolutamente falso el argumento que se ha utilizado en su contra, que es que ella tenía esas fotografías en su computadora. Pero cuando un abogado tradicional, común, pues consulta un expediente, pues nosotros no sabemos de informática, ni de software, ni de qué programas se utilizan para extraer información. Si un perito nos dice eso, pues le creemos. Entonces, es importantísimo que haya igualdad de armas, que haya verdadero principio de contradicción y que la defensa tenga sus propios peritos y que pueda demostrarle a los jueces que la versión de la fiscalía era totalmente falsa. Y yo creo que en ese expediente hay muchísimas irregularidades. Simplemente mencionaría que si ustedes consultan ese expediente desde el principio, se encontrarán que uno de los actores principales de ese proceso, de esa investigación, pues era nada más y nada menos que Genaro García Luna y Cárdenas Palomino, ¿no? Entonces imaginen el tipo de investigación de la que estamos hablando, ¿no? Claro. Es importantísimo, Netzaí Sandoval, director del Instituto Federal de Defensoría Pública, este asunto. Hay que recordar que este asunto, el caso de Brenda Quevedo Cruz, es parte de este caso de que Isabel Miranda de Wallace ha ventilado públicamente desde que Felipe Calderón estaba en la presidencia de la República, muy respaldada por él, y pues va a seguir este tema escalando. En una de esas, Netzaí Sandoval, la señora Miranda la demanda a usted, va a querer meterlo a la cárcel por platicar lo que platica. Es muy viable, además, Álvaro, es muy posible porque ella ha intentado criminalizar la defensa de este proceso desde el principio. De hecho, la primera abogada que llevó el caso estuvo arraigada. Después, cuando el caso llegó a la Defensoría Pública, se le persiguió a las defensoras públicas, se les acusó, se les imputó. Y bueno, yo además diría lo más grave, no solamente pues, el peligro que tiene uno como abogada o como abogado, digamos, la criminalización de una persona acusada que sigue siendo hoy inocente, como es Brenda. Brenda hoy es inocente a todas luces, no hay pruebas en su contra, pero además no tiene ni una sola condena que la considere culpable. Y sin embargo ya lleva 15 años en la cárcel. Brenda fue víctima de una criminalización terrible a través de espectaculares. Y esto nos habla de cómo el poder económico, ¿no?, de la mano del poder político en aquellas épocas, podía destruir totalmente a una persona, podía criminalizarla. Yo incluso hemos pues argumentado ante los jueces que esto nos habla de, digamos, una corrupción del proceso penal que se le siguió, porque desde el principio se le enjuició y se le declaró culpable en los medios, en los espectaculares. De hecho, si ustedes escuchan una entrevista, la que sea, de esta persona, ella sigue criminalizando a Brenda y sigue acusándola impunemente, diciendo que es una secuestradora, cuando ningún juez jamás ha dicho eso. Ninguno de nosotros puede decir esas cosas. En todo caso, debería decir que es una presunta, ¿no?, responsable o algo por el estilo, pero sí, impunemente sigue utilizando ese lenguaje.
Bueno, ella sí, porque ha estado cerca del poder, pues era muy amiga del presidente, del expresidente Felipe Calderón, muy amiga de Margarita Zavala, fue candidata del PAN, o sea, estaba sentada en Y de esos Genaro años García Luna y muy y Luis cercana Cárdenas de... Palomino. Así es, pues ese es el tipo de Y de personaje. Tomás Herón también. Y de Tomás Herón. De También de hecho, Tomás si Herón. ustedes, si ustedes lo recuerdan, hay declaraciones mediáticas donde ha defendido la actuación de Tomás Herón en el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, a pesar de que hay videos donde se le ve torturando. Ella decía, bueno, es que así hay que tratar a los delincuentes. Insisto, fíjense, todo el razonamiento al revés, ¿no? Es decir, para que alguien sea delincuente lo tuvieron que haber probado. No puedes torturarlo para probarlo. Así no funcionan las cosas. Y sin embargo, este Y discurso hoy tiene, punitivista, que no creo que solo sea de ella. hoy Netzaí Sandoval, la señora Miranda, ¿tiene agarraderas también en la Fiscalía General de la República? No lo sé, Álvaro, no me atrevería a afirmar eso. Yo esperaría que no. Yo esperaría que las cosas estén cambiando en nuestro país. Me parece que así es, que hay algunos avances. De hecho, hemos tenido algunos avances muy exitosos, muy esperanzadores en este caso, en el caso de Brenda. Pero no solo en este. Yo les compartía, la Defensoría Pública litiga todos los días, todo el tiempo, para hacer valer los derechos de las personas. Este caso, el caso de Valente, es un caso de una persona desconocida, no mediática, no es relevante para los medios tradicionales, pero bueno, afortunadamente para ustedes sí, y se los agradezco, pero es importante porque nos va a permitir cambiar la lógica del sistema, nos va a permitir que las personas como Brenda o como Valente no tengan que esperar décadas o lustros en la cárcel mientras se decide si son inocentes o no. Podríamos tener un sistema mucho más racional, podríamos tener juicios mucho más expeditos, los jueces y los fiscales tendrían que tener mecanismos mucho más eficientes para llevar rápidamente los casos a las últimas instancias, y también las últimas instancias no deberían ordenar tantas reposiciones de procedimiento, deberíamos resolver los casos rápido para que la justicia realmente sea tal. Netzaí Sandoval, podríamos seguir platicando de casos y de la propia, el propio Instituto Federal de Defensoría Pública. Lo podemos hacer en otra ocasión porque hay casos relevantes y que también la gente conozca esta institución. Por razones de tiempo, pues ya habrá oportunidad en otra ocasión. Muchas gracias. Ojalá que la Corte apruebe el proyecto del ministro y que haya, digamos, esta posibilidad en beneficio de la justicia, que se aplique la justicia, pues, para tanta gente que está años y años encarcelado y terminan diciéndole, disculpe usted. Yo creo que es muy esperanzador el escenario que tenemos, Álvaro. Incluso yo diría que hay una voluntad, me atrevería a decir, del Estado mexicano de cambiar las cosas. Si ustedes lo recuerdan, el presidente de la República emitió un decreto porque él quería liberar a personas, precisamente personas torturadas, personas que llevaban muchos años en prisión. Si mal no recuerdo, quería liberar a personas en septiembre del año pasado. Pero lo que es muy claro es que él ha tratado de cambiar un poco la lógica punitivista y tratar de que los juicios realmente sean rápidos, que la justicia sea expedita y pronta. Y creo que hay esa posibilidad hoy más que nunca para que nuestra Suprema Corte le dé la razón al ministro González Alcántara, le dé la razón a la Defensoría Pública y se le haga ver a los jueces que pueden poner en libertad a las personas si las circunstancias del caso lo ameritan, si hay pruebas o hay evidencia de que la persona es inocente, o si simplemente la persona no es peligrosa, si se trató de un delito meramente patrimonial, en fin, vale la pena analizar esto para no creer que la cárcel es la solución de los problemas de nuestro país. Tenemos que encontrar otras formas más civilizadas de resolver nuestros problemas. Muchísimas Gracias, Netzaí. Gracias. Gracias a Muy ustedes. buenas noches. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. Solo si me permiten compartir con su auditorio, porque yo veo su programa y sé que son miles de personas
decenas de miles las que nos siguen, informarles que pueden llamar a la Defensoría Pública, acercarse a esta institución. Tenemos un call center nacional que es 24 horas del día, los 365 días del año. Es un 800-224-2426 y ahí pueden, es el Defensatel y es totalmente gratuito, por cierto, viable otra vez porque el presidente del Consejo de la Judicatura nos ha apoyado para que esta defensoría se fortalezca. ¿Puedes repetirlo, Netzaí, por favor? Sí, claro, es 800, es gratuito nacional, 800-224-2426. Y les recuerdo que el servicio de nuestros abogados y de nuestras abogadas es totalmente gratuito en todas las materias: civil, mercantil, administrativa, laboral, migratoria y, por supuesto, en materia penal. Muchísimas gracias, Netzaí Sandoval. Muchas gracias. Una vez más. Y seguimos en comunicación. Gracias. Gracias, Netzaí. Muy buenas noches. Gracias.